Buenos días a todos los que me están escuchando. Mi nombre es María Gaitana de Agnesi. El día de hoy les voy a contar un pequeño resumen de mi vida, de mi historia, ya que gracias a la matemática y a la religión y a todo lo que pude vivir, hice varias cosas y descubrí cosas maravillosas que realmente tacharon mi destino. Bueno, pues voy a comenzarles a hablar desde un principio, cuando todo comenzó, hasta terminar. Bueno, pues nací en Milán, en el lugar Italia. Fui una de las primeras mujeres en las que escribió un resultado a la matemática, ¿sí? Ya que fui profesora de una universidad en la que di a conocer mi obra llamada Constitutionalis Analytis het uso della Juventud italiana, que se publicó en 1748. Bueno, desde ahí ahora les voy a hablar de mi padre. Mi padre se llamaba Prieto de Agnesi. Él tuvo 21 hijos con 3 esposas. Y pues de los 21 hijos, yo soy la mayor. Gracias a mi ingenio y a todo lo que realmente veía tan grande en la matemática y a todo eso, ya desde pequeña, desde antes de los 15 años, ya sabía manejar idiomas como alemán, español, francés, griego y latín. Bueno, después de todo esto, lo de los frutos que, mejor dicho, estaba cultivando, gracias a todo esto, gracias a la obra que comencé a hacer, el Papa Benedicto fue el que me ayudó, ya que él escogió mi obra para parte de la cátedra de la Universidad Bologna. Bueno, ahora les voy a contar mi trayectoria religiosa. Mi trayectoria religiosa inició desde, llegué a cumplir los 20 años y me alejé de todo eso de la sociedad. Sí, yo estaba cansada de tanto estar en la sociedad, de los grupos sociales. Ya no quería pertenecer más a eso. Quería alejarme un poco e irme más allá de lo que era la matemática y la religión. Por eso fue que me dediqué a estudiar esos dos tipos, la matemática y la religión. Bueno, y en 1750, mi padre lamentablemente llegó a su muerte. No, él se vio gravemente enfermo. Y gracias al Papa Benedicto, fui asignada a la parte de la cátedra de la matemática y la filosofía natural de la Universidad Bologna. Bueno, pues desde ahí fueron avanzando muy bien las cosas y unos días más adelante mi padre llegó a morirse, él llegó a su muerte. Y en 1752 él falleció y pues obviamente ya me dediqué a los estudios de la teología y más que todo a la patrística. Bueno, ahora les voy a contar las proporciones de los principios, probabilidades de los principios, que fueron más adelante. Como ya sabemos, la historia de la matemática, mi nombre Agnesi significaba mucho, porque Agnesi significaba la divulgación del cálculo, ya que fui también uno de los personajes más importantes sobre el papel histórico de la mujer y de la matemática. Gracias a mi obra Constitutionalis Analytis, ya que esta obra matemática femenina fue la más antigua y todavía se conserva. Desde ahí comencé a dedicarme a mis libros, ¿sí? A escribir obras. Ya eso me comenzó a llamar mucho la atención, ¿sí? Quería que el público viera lo que realmente yo era capaz. Y desde ahí, pues, muchas de mis obras fueron traducidas de inglés a francés. Bueno, y ahora lo que les voy a hablar es algo importante, ¿sí? Voy a hablarles ahora de lo que realmente trajo mi hallazgo y mi descubrimiento, algo muy relevante que ustedes deberían saber.
Todo esto comenzó descubriendo una curva que se llama la curva Agnesi o la bruja de Agnesi. Todo esto, como les había dicho, me dedicaba mucho a los libros, ¿sí? De tanto que leía y todo eso, encontré muchos libros de textos en los que venían manuales, venían fórmulas y tablas, ¿sí? En los que obviamente me volví muy famosa, porque de tanto leer, me volví re famosa en todo eso. En una mayor medida, ya que más que anteriormente de los méritos que había hecho. ¿Por qué fue? Por la curva de Agnesi. Esta curva se trata de una curva que un señor llamado Fermat, él le dedicó mucho tiempo a esta curva, ¿sí? Él la estudiaba, y ya en 1700, eso sucedió fue en 1630, perdón. Y después, en 1703, este hombre buscó la manera de un método de construcción, ¿sí? Bueno, pues como pueden ver, acá ahora voy a pasar a la famosa bruja de Agnesi. Como pueden ver acá, esta curvita que se ve acá verde, eso significa la curva de Agnesi. Acá en esta parte, como ven, van de lado a lado encima del plano cartesiano. Y como ya sabemos, se divide en eje X y eje Y, ¿sí? Esta bruja de Agnesi, o también llamada la curva de Agnesi, es una ecuación geométrica, patriométrica, ¿sí? En la que da a conocer entre el punto A y todo eso. Y su construcción es muy sencilla, porque se puede ubicar cada punto, se puede ubicar en cualquier lado, obviamente, teniendo en cuenta esta bruja de Agnesi, o esta curva de Agnesi, teniendo cada punto en cuenta, ya que es muy sencilla de organizar. Bueno, ¿por qué ustedes se están preguntando por qué esta curva de Agnesi, o llamada bruja de Agnesi, por qué le pusieron el nombre de bruja? Resulta que las personas, la gente, resulta y pasa que el nombre de bruja fue un error de ortografía, fue un error de traducción del inglés y de muchas lenguas que querían hacer lo mismo del inglés. Así que cuando se habla en inglés, bruja significa Agnesi. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado.